Y si la verdadera felicidad la encuentras cuando te enamoras de Jesús, porque entiendes que en Él ya es suficiente. Es que, escuchen esto, está muy loco, pero el ser humano constantemente busca la felicidad afuera. Siempre queremos llenar ese vacío con más cosas porque nunca es suficiente. Si ustedes se fijan, véanlo así. Siempre queremos más experiencias, más dinero, otra meta por cumplir, otro sueño que lograr, más cosas, nunca es suficiente, más ropa, más. Cuando tú llegas a la montaña que pensaste que era la más alta, te das cuenta que hay otra montaña más alta y siempre hay más. Logras tu límite y te das cuenta que hay otro. Por lo tanto, nunca es suficiente y por lo tanto, nunca nada de lo que el mundo te ofrece, de lo que hay allá afuera, va a llenar ese vacío que solamente el amor de Jesús va a llenar porque entiendes que Jesús es suficiente, que Él es el que llena ese vacío, o al menos así fue conmigo. Y es que está muy loco porque vean esto. Yo me he estado preguntando si realmente el ser humano pudiera llegar a ser feliz porque basamos nuestra felicidad en cosas temporales, en cosas que se van a acabar, o al menos eso era en mi vida antes de conocer a Jesús. Y por lo tanto, nunca me sentía feliz al 100%. ¿Sí me explico? Y es que yo pensaba que logrando más cosas iba a ser feliz, siendo más iba a ser feliz, teniendo más iba a ser feliz, pero de verdad nada llenaba esa felicidad hasta que toqué un fondo donde me encontré con Jesús, me enamoré de Él y dije, wow, aquí era la felicidad, aquí es suficiente. Y entonces eso me empezó a traer mucha paz. Pero vean, esto está muy interesante porque yo me puse a hablar con el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo me fue guiando y yo investigué qué significa felicidad desde el griego y el hebreo, y es que todo está conectado, así que quédense conmigo. En el griego y el hebreo la felicidad no se entiende solo como una emoción pasajera, sino como un estado de realización profunda, paz interior y alineación con un propósito superior. El ser humano necesita sentir propósito para poder ser feliz, porque cualquier ser humano que piense o que sienta que no tiene un propósito en esta vida se va a apagar, se va a deprimir. De verdad, ya no quieres ni siquiera levantarte de la cama. Y es más, muchos seres humanos pierden demasiado tiempo buscando el propósito, y se nos olvida que el propósito está en Jesús, el propósito es Jesús, y que a partir de ahí todo lo demás va a llegar. Bien lo decía Jesús, busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás llegará por añadidura. O sea, enfóquense en Jesús, enfóquense en mí, es lo que nos está diciendo, y todo lo demás va a llegar. Las respuestas, la oración que tú pediste, tal vez no como la pediste, pero siempre Jesús te va a dar lo que tú necesitas, lo que es mejor para ti. Él no nos va a dejar solas. La palabra Makarios del griego es usada frecuentemente en el Nuevo Testamento, por ejemplo en las bienaventuranzas, o sea, significa bienaventurado o supremamente dichoso. La felicidad viene también de ahí. A diferencia del placer casual, denota una condición de felicidad profunda, estable y bendecida por una fuerza superior, la cual es inquebrantable sin importar las dificultades externas. Y esto me recuerda mucho a la historia de Pablo. Si ustedes van a leer las cartas de Pablo y todo lo que Pablo vivió, es impresionante. Ese hombre pasó por tanta dificultad. Lo encarcelaron, lo maltrataron, lo humillaron, lo criticaron, lo juzgaron. Muchos lo odiaban, o sea, lo mataron porque él compartía la palabra de Jesús. Y él en todas sus cartas siempre decía, pero yo tengo gozo en el Señor. O sea, él estaba tan lleno del amor de Jesús que a pesar de la dificultad, él sentía un gozo, una felicidad, una paz, porque tenía a Jesús en su corazón, porque estaba lleno de su amor. Y luego vean esto, etimológicamente, felicidad se compone de tres cosas. La raíz indoeuropea de, que significa dar de mamar o nutrir. Es la misma raíz de donde provienen palabras como feto, fecundar, fiel y filial. El término latino, que es el segundo componente, felix, donde los antiguos romanos aplicaban este adjetivo principalmente a la tierra y a la naturaleza. Un campo felix era un campo fértil que daba frutos en abundancia. Un árbol felix era aquel que estaba cargado de frutos. Con el tiempo, el término se extendió a las personas para describir a alguien que era próspero, afortunado y fecundo. Y tercero, el sufijo de cualidad, tat. En español evolucionó a dad,
el cual sirve para crear sustantivos abstractos que indican una cualidad o estado, felicidad, ¿sí? En conclusión, etimológicamente ser feliz no significa experimentar una emoción alegre, sino ser fértil, dar fruto y estar lleno de vida. Por eso es que en Juan vemos que Jesús les dijo: yo soy el agua que va a dar fruto. Si tú estás en mí, o sea, siempre vas a tener fruto. Vean esto. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y luego más adelante Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. O sea, la vid es como el tronco. Una rama, para que dé fruto, necesita estar conectada al tronco. Nosotros somos esas ramas que necesitamos estar conectadas al tronco de la vida, que es Jesús. ¿Se fijan cómo todo tiene sentido? Luego, en otro pasaje, justamente en Juan, también Jesús les dice: el ladrón no viene más que a robar, a hurtar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y luego yo me puse a investigar. Alegría es similar a abundancia. Más bien, felicidad es similar a ser abundante, a vivir abundante. Y sí, desde su origen etimológico e histórico, la felicidad y la abundancia están directamente relacionadas. De hecho, la palabra felicidad nació para descubrir un tipo específico de abundancia. ¡Uy! Es que todo está conectado, amigas, todo. Y aquí viene la conexión etimológica. Anteriormente yo les dije que de la etimología, felicidad significa fértil, fecundo, ¿verdad? Entonces, una planta feliz es una planta abundante en frutos. Para los antiguos, una vida feliz era una vida abundante en resultados positivos, en salud, en familia, en sustento. Pero no solamente eso, no se trata de lo que tienes, sino de cómo vives tu vida, de cómo está tu corazón, porque de ahí emana la vida. Bien dice Jesús también. O sea, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Es que ven, todo está conectado. O sea, significa que esa abundancia que viene del interior no se trata de acumular cosas, sino de florecer. Es una abundancia de paz, de propósito, de gratitud, de vida, que viene ¿de qué? De la vid, del tronco, o sea, de Jesús. Él es nuestra fuente que nos da felicidad en abundancia. Y no estamos hablando de lo de afuera, estamos hablando de lo de adentro. ¿Sí me cachan? Wow, esto está interesante. Luego dice aquí abajo: la abundancia es tener mucho de algo, mientras que la felicidad es dar mucho fruto con lo que eres. Eres feliz no por lo que acumulas, sino porque tu vida es fértil y florece, porque es lo que hay en tu corazón. O sea, es que sí, cuando te empiezas a enamorar de Jesús, se empieza a llenar tanto tu corazón que derrocha. Y por lo tanto tienes para compartir a otros, y por lo tanto otros pueden ver en ti, a través de ti pueden ver el amor de Jesús. Y así es como se va compartiendo la noticia, así es como se va compartiendo, se va inspirando, se va invitando a otros a que también busquen de Jesús y se enamoren de Él, para que ellos puedan ser un canal de bendición para otros. Y si es una cadena maravillosa. Se trata de enamorarte de Jesús para que podamos ser felices y por lo tanto abundantes y florecer en Él, porque Él es el que nos da vida y nos da vida eterna. ¿Se fijan? Y eso hace sentido para mí, porque yo antes de conocer a Jesús, amigas, yo tenía miedo a la muerte. De verdad me daba tanto miedo que pensar en el futuro me estresaba, me daba ansiedad, y era un sobrepensar constante que era muy difícil luego para mí como que tener paz, porque siempre estaba pensando ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no lo logro? ¿Y si sí? Y me daba miedo morirme, porque yo decía, si yo me muero ahorita y no logro mis cosas y no cumplo con mis sueños, ¿saben? Eso era lo que yo pensaba. Es más, compré un libro que se llama La vida después de la muerte y no lo terminé de leer porque no lo entendí en ese momento. Lo quiero buscar ahorita a ver qué. Pero resulta que cuando yo conozco a Jesús y me empiezo a enamorar de Él, entendí que Él es suficiente y que si yo permanezco en Él y yo le busco a Él todos los días, es suficiente. Y eso me empezó a dar un montón de paz. Y cuando yo fui a un voluntariado, ¿se acuerdan que les he estado platicando que ahí fue donde conocí a Jesús? En uno de los lugares
Resulta que iba a haber un huracán. El huracán venía bien fuerte, amigas, y yo no sabía qué esperar porque nunca había vivido un huracán. Y nos dicen, Grace, tenemos que refugiarnos en otro lado porque el huracán viene muy fuerte. Mi mente no lo entendía, pero me empecé a llenar de miedo. Y luego dije, a ver, tranquila, Jesús está conmigo, porque yo ya conocía a Jesús, yo ya estaba enamorándome de él. Llegamos al refugio y nos metieron en un cuarto, nos dividieron. Y en nuestro cuarto empezó, yo fue lo que empecé a experimentar. Empezó a llegar la lluvia, empezó a llegar un viento demasiado fuerte, amigas. De verdad es muy loco, la naturaleza, o sea, todo. Es que, las palmeras empezaron a mover, el agua de la alberca se empezó a salir de lo fuerte de la presión del aire. Se empezaron a caer cosas, el vidrio se empezó a mover muchísimo, el agua se empezó a meter a nuestro cuarto y yo empecé a pensar lo peor. Yo dije, no, se va a romper el vidrio y va a pasar esto. Y, yo dije, no manches, ¿y si hoy es mi último día aquí en la tierra? ¿Qué pasaría si de verdad yo me voy ahorita? Si algo pasa, yo no sé si se cae el techo de arriba, porque amigas, se escuchaban cosas horribles. Entonces yo me senté, empecé a orar y empecé a sentir una paz, una gratitud que con palabras queda corto para describirles lo que yo sentía. Simplemente me acuerdo que yo le dije a Jesús, gracias, porque te conocí. Si yo me muero, si mi cuerpo físico deja esta tierra en este momento, me voy feliz porque te conocí. Y eso es suficiente. Y dentro de mí sentí una paz que de verdad es algo que jamás había sentido. Y por primera vez dejé de tenerle miedo a morir. Y fue donde entendí que fue gracias a que conocí el amor de Jesús. Ay, es que se dan cuenta. Y hoy ya no vivo con esa constante presión de qué va a pasar mañana, porque mi enfoque es un día a la vez. Hoy concéntrate en Jesús, levántate, ora, agradece, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Invítalo a tu vida. Entrégale tu voluntad y confía en que los planes del Señor son mejores que los tuyos. Es que todo radica en eso y entonces vas a ser feliz a medida que te vayas enamorando más y más de Jesús. ¿No les ha pasado que cuando se enamoran de alguien tienen una felicidad como que diferente? Pues ahora imagínate enamorarte de Jesús. Va a ser una felicidad eterna porque eso, porque sí, Jesús nos está esperando en la eternidad, en el cielo. Hay vida después de la muerte. No se termina aquí. Esto solamente es una escuela, es algo que nos está enseñando, pero vienen mejores cosas. Entonces enfócate en un día a la vez, enfócate en Jesús. Aprende, conócelo y de verdad tu vida va a cambiar, te lo prometo. Te amo, Jesús te ama y espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. De verdad lo espero. Voy a estar orando por ti, por lo que, si tienes alguna necesidad, pon en los comentarios y oremos juntas y fortalezcamos nuestra fe. Si eres hombre también, no pasa nada. Luego llegan hombres aquí y esto es para todos, ¿ok? Este mensaje es para todos. Los amo muchísimo y que Dios les siga bendiciendo y que el Espíritu Santo de verdad entre en su corazón y los llene de paz y los llene de gozo, de felicidad y por lo tanto de abundancia. Amén, amén.